saludar y agradecer el tiempo de espera en línea al doctor Juan Carlos Frontera. El doctor Frontera es abogado, es profesor de Ciencias Jurídicas, es doctor en Historia, profesor titular ordinario de Historia del Derecho e Historia Constitucional de USAL y profesor adjunto regular de Historia del Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Realmente un palmarés impecable. Doctor, gracias por atendernos. Muy buenos días. Un gusto en hablar contigo, buen día. Lo mismo digo, doctor. Bueno, vamos a ver, es inminente que se conozca el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Todo indicaría, déjeme ponerlo en potencial porque no tenemos una confirmación oficial, que finalmente el fallo estaría dándose en favor de la presentación hecha por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y de un modo mayoritario, muy mayoritario. ¿Hay alguna lectura desde lo jurídico que puede hacerse si esto se confirma de esta manera? Mira, yo creo que primero si nos podemos tutear, y yo creo que estamos viendo, y yo al practicar historia del derecho, historia jurídica, uno quizás esas grandes tensiones que se van dando, uno las mira dentro de un proceso, ¿no? Y yo creo que es importante el fallo de la Corte en el sentido que se espera que se dé, porque hay un reconocimiento a la autonomía y al estatus de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Tensiones que se han dado a lo largo de la historia, no tanto en el siglo XIX, en el siglo XX, entre la ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional. Y también es esperable también en la posición de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires de encontrar en el máximo tribunal la resolución de un conflicto que de alguna forma nos afecta en la vida cotidiana. Juan Carlos, ese es el fondo del asunto, y la verdad es que sin ser conocedor del derecho yo tenía la misma sensación. El tema es la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, pero me parece que podemos ir más allá. El tema es el reconocimiento mismo de la Constitución, de la última versión de la Constitución Nacional, ¿no? Por supuesto, yo creo que es fundamental el cumplimiento y el respeto a la ley, ¿no? Nosotros podemos estar en situaciones de emergencia, pero estas situaciones de emergencia no significa la restricción de derechos individuales. Y es fundamental que el máximo tribunal se expida sobre ese aspecto, sobre todo cuando estamos viendo que esta situación no es que se va a terminar en el corto plazo, sino que vamos a avanzar durante un año donde veremos cómo se va desarrollando la pandemia. Normalmente, uno puede observar que frente a crisis sanitarias normalmente hay un avance de los poderes ejecutivos sobre libertades individuales, sobre ciertas restricciones. El gran debate o el gran problema es cómo poder regresar luego al status quo, y ahí creo que el Tribunal Superior, la Corte Suprema, juega un papel fundamental. No solamente para el momento, sino con vistas a un futuro. Juan Carlos, has tocado ahí un tema que me parece sustancial y tiene que ver con que esta decisión de la Corte está basada en una presentación hecha sobre un DNU que ya venció, ya hay otro vigente. ¿Podría en base a eso hacer algún tipo de recurrir de alguna manera al gobierno nacional? Mira, la presentación va a estar en cada recurso de amparo que uno presenta, va sobre un acto determinado, que es el que uno intenta pedir o busca pedir esa suspensión de esa vigencia en ese aspecto de ese decreto, o sea, como aspecto a la medida cautelar. A mí lo que sí me digo, mirando siempre hacia futuro, quizás lo oportuno es poder dictar la sentencia en el momento necesario, ¿no? A veces el espacio de tiempo que se da entre la presentación y el dictado de una sentencia puede resultar como que lo que vos bien describís, ¿no? Aparece un nuevo DNU planteando una regulación de esta situación. Ahí entramos en una colisión porque por un lado se necesitaba una decisión más o menos rápida como para poder despejar alguna incógnita. Por otro lado, la Corte, tengo entendido que puede tomarse sus tiempos en la materia como para tomar decisiones más de fondo. ¿Cómo compatibilizamos eso? Y yo creo que ahí está el juego institucional, ¿no? Yo creo que a la Corte en particular hay que verla también como un órgano político y un órgano de cogobierno dentro del sistema republicano. Aun cuando uno entiende que se expide, que se comunica a través de actos que están fundamentados en el derecho, que surgen a partir de una técnica jurídica. Aquí el tema es de que no se desnaturalice la decisión sobre algo que ya no está vigente, porque hay un nuevo DNU.
y en última instancia está la población en el medio en la expectativa de la resolución del conflicto. Entonces yo creo que debemos empezar a ver a la Corte como un órgano político que está cogobernando, con actos que están fundados, por supuesto, en derecho. Doctor Frontera, a ver, sí, porque lo voy a expresar de una manera como alguien que no conoce de derecho. Los medios nos hemos basado en lo que va a ser la decisión según los trascendidos. Recordemos que todavía no hay oficialmente nada comunicado, y que favorecería la postura presentada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Los fallos de la Corte pueden contener letra chica que eventualmente nos pudiera dar un giro distinto a una decisión tan directa como la hemos presentado hasta ahora? No, los fallos no tienen letra chica, uno tiene un texto y ese texto nos da una interpretación, sobre todo en los fallos de la Corte y sobre todo en este tipo de casos que son definitorios no solamente para el caso concreto, sino que establecen una doctrina jurisprudencial hacia futuro. O sea, se está definiendo no solamente el problema actual, sino se está también definiendo sobre qué se va a entender de aquí para adelante también sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Te lo pregunto porque se ha dicho muchas veces en medio de los argumentos que llegan desde el oficialismo que bueno, que el gobierno nacional también tiene derecho a fijar la política sanitaria que crea más conveniente en función de la grave coyuntura que se viene, y ha entendido, mejor, depende de su leal mejor saber y entender, que bueno, las escuelas serán un foco de conflicto en cuanto a la concurrencia. Bueno, pero ahí tenemos otro elemento que también juega en el marco político, ¿no? El poder de negociación, ¿no? De poder acercar a las partes y que las partes puedan llegar a un acuerdo, y evitar un conflicto de esta naturaleza que termina judicializado, sobre todo en situaciones de emergencia donde el ciudadano necesita también tranquilidad. Esa capacidad de negociación no está hoy, definitivamente. No está. No, por eso está en manos de la Corte la resolución de ese conflicto, y yo creo que esa resolución del conflicto, sobre todo en materia, por un lado, el reconocimiento o caracterizar cuál es la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, y también en materia de restricción de derechos individuales, ¿no? El derecho a la educación como un derecho esencial, ¿no? Porque en un sistema como el nuestro, el único elemento de igualación que tenemos es la educación. Ese servicio educativo es fundamental. Claro, absolutamente. El presidente, mejor dicho, el oficialismo va a tratar de recurrir al Congreso de la Nación eventualmente para tratar de obtener algo así, se ha llamado, entre comillas, no sé si es correcto, poderes especiales. Primero, ¿es posible tener ese tipo de poderes? Segundo, ¿qué se necesita para ello? Y tercero, ¿no se correría el peligro de entrar en un conflicto de poderes? No, sin duda la tensión entre los poderes del Estado es en ese juego de pesos y contrapesos. O sea, no lo tenemos que ver como algo no natural, sino como algo natural dentro del juego del sistema republicano. Por supuesto, el proyecto de ley, el proyecto de ley, lo puede presentar el Poder Ejecutivo con esa búsqueda de que le reconozcan competencias en esa materia. Ahí estará el debate en el Congreso, si brinda esas posibilidades o no, y ver el texto, ¿no? Muchas veces es difícil hablar en general sin ver el texto. Hay que ver el texto para ver las características de esa constitucionalidad o inconstitucionalidad, ¿no? Si finalmente la Corte Suprema de Justicia, en los términos en que se vaya a presentar, falla en la dirección que los medios están entendiendo que va a fallar, según todos los trascendidos, ¿quiere decir que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si lo creyera conveniente, más allá de cualquier tipo de negociación política, podría abrir, por ejemplo, las escuelas secundarias, manejarse autónomamente respecto de la decisión que crea mejor para el sistema educativo con los parámetros que deba guardar por el tema de la salud pública? Por supuesto, en función del contenido del fallo de la Corte, el gobierno de la ciudad va a poder tomar las decisiones en consecuencia. Lo que sí aquí es necesario que haya una negociación política entre los diferentes niveles estaduales, vuelvo a insistir, para que los ciudadanos estemos tranquilos. Y finalmente... Y no estemos ahí en el vaivén en un momento de no saber si comenzaban las clases presenciales o no comenzaban las clases presenciales. Sí. Digo, no solamente por la generación nuestra, que digo, estamos intermedios, sostenemos a la generación que está atrás nuestro y nos ocupamos de nuestros hijos, sino también pensar en los chicos que están en ese proceso educativo, que no sabían si iban o no iban a la escuela, ¿no? El nivel de Sí. incertidumbre que hemos tenido en las últimas semanas ha sido añadido al tema de la pandemia, realmente ha sido desgastante, pero muy desgastante. También, ojo, que es el juego perdóname que te interrumpo, también es el juego de la democracia y de la república, ¿no? Uh-huh. Es también defender nuestros derechos individuales.
Juan Carlos, me quedan segundos nada más para las 9 de la mañana, ya tengo que ir a la pausa, pero ¿qué estás previendo? ¿Que se viene la judicialización de la política, especialmente en un año electoral? Mira, eso sería fatal para mí. Yo creo que la política no tiene por qué judicializarse y tenemos que empezar a entrar o poder concebir esquemas un poco más moderados, ¿no? Sobre todo en una situación de crisis. Necesitamos seguir avanzando en una madurez institucional. Gracias por el tiempo. No, gracias a vos. El doctor Juan Carlos Frontera, abogado, profesor de Ciencias Jurídicas y doctor en Historia.